Sí, estaba haciendo un análisis estructural de la predicación de la semana pasada y estaba escuchando al predicador de aquí, de esta congregación, ahí el que tenía una chancla. Lo estaba escuchando y de repente escuché que dijo que Lázaro llevaba 4 años en la tumba y yo dije, ¡ah, caray! ¿De dónde sacó esa información? Esa información no me la sabía. Entonces quería comentarles, hermano, no eran 4 años, eran 4 días que estaba en la tumba. Y luego lo seguí escuchando y escuché que también el predicador de repente se paró y dijo que Jesús le había dicho a Pedro que cuando cante el gallo 3 veces lo habrá negado 2 veces. Y yo dije, ay caray, eso no dice la Biblia. Dice la Biblia que cuando el gallo cante 3 veces lo habrá, perdón, que cuando el gallo cante 2 veces lo habrá negado 3 veces. Pedro lo negó 3 veces. Y dije, ay caray, como que sacó de repente información que no conocía. Yo no la conocí. Dije, ay caray, tengo que decirles a la iglesia la situación. Bien, hermanos, vamos con la predicación del día de hoy. La predicación del día de hoy tiene que ver con Corintios. Vamos a regresar a Corintios y he titulado la predicación del día de hoy Abnegación por amor a la unidad. Abnegación por amor a la unidad. Así que quiero preguntarte lo siguiente. Yo me imagino que tú has visto películas de superhéroes. Estoy seguro que alguna película de superhéroes has visto. Y quiero preguntarte lo siguiente. ¿Quién será tu superhéroe favorito? Tu superhéroe de las películas. ¿Quién será tu superhéroe favorito? He escuchado que para algunos es Capitán América. Es que Capitán América enarbola los valores cristianos. Bueno, algunos otros Tony Stark, algunos otros Spider-Man. Es que Spider-Man es el amigo del vecindario, es el vecino que es amigo de todos. Bien, ¿qué es, hermanos, lo que define a un héroe? ¿Qué es lo que lo define? ¿Su fuerza? ¿Su inteligencia? ¿Sus capacidades? ¿Su dinero? ¿Qué es lo que define a un héroe? Y no me vengan a decir es que Batman tiene el superpoder de ser rico. No, hermanos. No es eso. ¿Qué es lo que define a un superhéroe? Bien, hermanos, si usted revisa las historias de los superhéroes, usted encontrará un punto muy particular que hace que una de estas personas sea un superhéroe. Y es la capacidad que tiene para renunciar a su propia vida. La capacidad que tiene de abnegación, la capacidad que tiene para renunciar por amor a otros o por amor a una buena causa. Por ejemplo, Superman podría gobernar el mundo, pero elige vivir como un reportero llamado Clark Kent. Tony Stark bien podía haber decidido no agarrar las gemas del infinito y pues no morir en el intento y salvar a la humanidad, pero al contrario decidió agarrar las gemas del infinito. Todas estas historias, hermanos, son ficción. Usted debe de saber algo. Todas las historias que nosotros tenemos de superhéroes, todas las novelas que nosotros tenemos que tienen estos elementos de heroísmo, son sacados del héroe de héroes, del superhéroe de superhéroes. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Leí hace unos meses la novela de Dune, de esas películas que salieron de las películas de Dune, pero leí los libros y dije, pues ¿qué? ¿Estoy leyendo la Biblia o qué? O sea, pareciera que estoy leyendo la Biblia. Hay alguien que traiciona al que estaba, está alguien al que se le llama Mesías. Hermanos, todas estas historias tienen una fuente y una base, y es el Señor Jesucristo. De hecho, es bien sabido que la historia de los superhéroes y las habilidades de los superhéroes son sacadas efectivamente de la teología, son sacadas efectivamente de la Biblia. Bien, mis hermanos, nosotros vemos que esto lo hizo el Señor Jesucristo. Él se entregó sacrificialmente. Eso fue también lo que hizo Pablo y lo hemos estado viendo. Eso es también lo que han hecho los cristianos a lo largo de los siglos de la iglesia. Y eso es también a lo que tú eres llamado, a renunciar a tus derechos, aún a tu propia vida, aún a tu propia salud, por amor a otros, por amor a tu hermano en Cristo.
Eres llamado a renunciar, eres llamado a la abnegación. Te voy a pedir de favor, vayamos todos juntos a 1 Corintios capítulo 9, versículos 15 al 18, que es el pasaje que vamos a estar analizando el día de hoy. Capítulo 9 de 1 Corintios, versículos del 15 al 18. Mientras lo encuentran, les comento que esta carta fue escrita alrededor del 53 al 55 después de Cristo, desde Éfeso, a una iglesia problemática, una iglesia con divisiones, una iglesia con pecado, una iglesia que no se quería arrepentir, una iglesia que seguía en sus asuntos de orgullo, eran divisivos, usaban su conocimiento y libertad sin amor. Y Pablo entonces va a contrarrestar todo esto, sobre todo en los elementos de la conciencia cristiana. Él va a decir, somos libres en Cristo. Somos libres en Cristo para hacer o no hacer. Pero por amor a nuestros hermanos débiles, nosotros somos llamados a morir a nosotros mismos para que la causa de Cristo no sea estorbada. Y el apóstol Pablo se puso de ejemplo, que es lo que vimos la semana pasada. Dice el apóstol Pablo, yo tengo el derecho de que ustedes me sustenten financieramente, pero nunca lo he pedido, pero nunca se los he exigido. Al contrario, yo me he abnegado, yo me he abstenido de esos derechos, yo he renunciado de esos derechos. Nos ponemos de pie, mis hermanos, para leer la palabra santísima del Señor, capítulo 9, versículos 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pueden sentarse, mis hermanos. Mi hermano, aquí viene la primera pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a morir por algún hermano de la iglesia? ¿Daría su vida por un hermano de la iglesia? Tal vez exista algún hermano que no le caiga muy bien del todo. ¿Daría su vida por ese hermano de la iglesia? A ver, si un día usted va por la calle y de repente ve a un hermano de la iglesia que le llega un asaltante allí desde atrás y empieza a robarle las cosas, y aún así, aunque le robó las cosas, el asaltante saca una pistola y está directo a disparar, ¿usted iría corriendo y se opondría para que le disparan a usted? Si alguien aventara un día una granada aquí al centro, ¿qué es lo que usted haría? ¿De un acto de heroísmo se levantaría y cubriría la granada, o saldría a un lado y donde moriríamos varios? ¿Qué es lo que haría, mi hermano? Yo sé que no es una pregunta fácil. Yo sé que tal vez daríamos la vida por nuestro familiar, nuestra mamá, nuestro hijo, nuestra esposa, nuestro esposo. Pero ¿qué de un hermano de la iglesia? ¿Daría su vida, mi amado hermano? Mire, hermano, Pablo está dispuesto, no de palabras sino de hecho. Y es que, hermanos, a ver, vamos a ponernos en contexto. Los corintios para con Pablo tenían una actitud pésima, y aún así Pablo está dispuesto a dar su vida por ellos. Los corintios, hermanos, para Pablo lo estaban tratando muy mal. Tenían una actitud poco cristiana referente a Pablo, una actitud recalcitrante. De esas actitudes, hermano, que en serio tú dices, ay, si un hermano de la iglesia tuviera estas actitudes, híjoles, no, tal vez yo no me pongo allí para que me den a mí y él sobreviva. ¿Cuáles eran las actitudes que tenían estos corintios, mis hermanos? Bueno, eran desconfianza, tenían desconfianza hasta el ministerio del Pablo. No, seguro ni siquiera estará predicando el evangelio, seguro estará en la cárcel por otras razones. Desconfiaron en materia financiera, desconfiados, lo menospreciaban. No, Pablo los predica mejor. Pedro es mejor líder. No, Pablo, chiquito, pelón y enfermo. No, pues no. No, a no, lo menospreciaban entre ellos.
Y miren, hermanos, quiero hacer un contraste. Sí, hermanos, que así lo trataban muy mal a Pablo. Quiero hacer un contraste con los macedonios. ¿Por qué se ríen, hermanos? Un contraste con los macedonios y con la iglesia de Filipos. La iglesia de Macedonia era una iglesia que, si bien no tenía mucho, hermanos, lo que tenían, ellos se lo mandaban a Pablo. Y se lo mandaban para que él pudiera seguir predicando el evangelio de Cristo. Él no se los pedía, pero ellos se lo mandaban porque amaban a Pablo. Los de Filipos, esta era una iglesia distinta, tenían más recursos, pero ellos también, con amor desinteresado, recolectaban ofrendas, se las mandaban a Pablo para que él continuara con su ministerio, ministrando precisamente a donde él fuera. ¿Y los de Corinto? ¿Dinero? No, para la próxima. Y dice el apóstol Pablo, no tengo problema. Yo no tengo ningún inconveniente en que ustedes me estén aportando financieramente. Es mi derecho, sí, porque estoy trabajando con ustedes y estoy trabajando con el evangelio, pero no pasa nada. No pasa nada. Hermano, estos corintios eran desconfiados, eran orgullosos, eran menospreciadores, lo comparaban con otras personas. Una actitud de lo peor. Hermano, a ver, si usted invitara al apóstol Pablo a una carnita asada, hay una carnita asada con salchicha, y el apóstol Pablo viene con usted y le empieza a contar cómo es la iglesia de los corintios, y le empieza a decir: es que estos corintios, mira nada más cómo me están tratando, mira el menosprecio que me están dando, mira lo orgulloso que han sido, mira lo malagradecidos que están siendo. ¿Usted qué le diría a mi hermano? Hay una carnita asada. Yo estoy seguro que si usted quiere a Pablo, se va a enojar con los corintios y va a decir: es que ¿cómo puede ser posible que los corintios te estén tratando así, Pablo? ¿Cómo puede ser posible? Es más, ahorita vamos y les metemos una buena reprimenda. Y después escuchas decir al apóstol Pablo: ¿sabes? Yo daría mi vida por cada uno de ellos. Yo daría mi vida por cada uno de los que me han hecho mal. Los amo enormemente y daría aún mi propia vida con el fin de que siguieran creciendo en Cristo. Y hermanos, aquí uno puede decir: híjoles, oye, qué impresionante, qué corazón tienes, apóstol Pablo, al estar hablando de esta forma. Y es que es cierto lo que dice el libro de Romanos en cuanto a Pablo. El amor de Dios, dice el apóstol Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, se nos ha derramado, entregado un amor que no puede ser cognoscible, que no puede ser entendido o comprendido por la forma y la manera en que el cristiano tiene la capacidad para hacer a un lado sus derechos, para poner primero los intereses de otra persona en lugar de sí mismos. Hermano, ¿de dónde vienen los hospitales? ¿Dónde surgieron los hospitales? ¿Dónde surgieron los orfanatos? ¿Dónde surgieron las casas hogar, por ejemplo? ¿Dónde surgieron la ayuda a los necesitados? En el mismo corazón del cristianismo, hermanos. ¿Por qué el día de hoy nos quejamos de muchos médicos que están en ejercicio de su profesión y en cuanto al maltrato que ellos tienen para con los pacientes? Porque no tienen un corazón cristiano, hermanos. Por eso los cristianos, cuando había enfermedad, cuando había pandemias, ¿quiénes eran los que cuidaban a los enfermos? Los cristianos, hermanos. ¿Quiénes abrían las casas para que trajeran enfermos y cuidaran de ellos? Los cristianos. ¿Quiénes eran los que iban a los basureros de Roma? A los basureros de Roma a recoger a los niños y a las niñas, sobre todo a las niñas que habían arrojado al basurero. ¿Quiénes eran, hermanos? Los cristianos. ¿Quiénes iban a asumir la carga financiera, la carga emocional por el cuidado de un niño que había quedado sin padres? Los cristianos. Y hasta el día de hoy, los cristianos son los que tienen el corazón para amar a una persona, para amar a un hermano desinteresadamente. Sí, él tenía derecho a recibir un salario de los corintios. Sí, estaba en su derecho de pedir un salario, pero no lo hizo. Estaba en su derecho de tener una esposa consigo, pero no lo hizo. Estaba en su derecho de exigir respeto por su labor como apóstol, pero no lo hizo. Al contrario, está encarnando el evangelio de Cristo al negarse él a lo que le corresponde y ser ejemplo para los corintios orgullosos.
y soberbios que lo menospreciaban. Y Pablo es claro diciéndonos en este versículo, miren, yo no les estoy escribiendo para que me den una ofrenda. O sea, yo no les estoy diciendo esto para que recolecten una ofrenda y me la manden. No, yo no les estoy diciendo esto para que ustedes me den dinero, ni tampoco se los estoy pidiendo. Antes prefiero estar muerto que causar un malentendido al evangelio de Cristo. Prefiero servir al Señor desinteresadamente porque Él tiene una gloria mayor por esta convicción que yo tengo de compartirles el evangelio sin requerir algo a cambio. Oh, hermanos, qué difícil es renunciar a nuestros derechos. Vivimos en una sociedad acostumbrada al yo y al yo y al yo y por último yo. Mis anhelos, mis sentimientos, mis planes, mis propósitos. Y toda aquella persona que se interponga en mis planes, en mis sueños, en mis propósitos, en mis planes, en mis sentimientos, toda aquella persona que se interponga en medio, ay de esa persona. Y en esta sociedad vemos esto, yo y por último yo. ¿Y cuándo para los propósitos de Dios? ¿Y cuándo para los planes de Dios? ¿Y cuándo para los anhelos de Dios? ¿Qué Él quiere en tu vida? Pastor, ¿y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Yo te lo voy a decir, Lucas 9, 23 al 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para nuestra vida? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. ¿Sabe lo pesada, hermano, que era una cruz? Pero esto lo puedes hacer sin ningún inconveniente. El corazón de todos nosotros busca la felicidad, busca el gozo, busca la plenitud. El dinero te dice, hey, ven a mí, yo te daré la felicidad que estás buscando, yo te daré el gozo que estás buscando, yo te daré la plenitud. Pero crea un vacío que no se puede llenar jamás. En lugar de cerrar el hoyo, lo abre más, trae más inseguridad que seguridad a la persona. El placer te dice, ven a mí, que yo te daré felicidad, gozo y plenitud. Pero termina ensuciándote la conciencia y comienza a envilecer tu propio cuerpo. No puede llenar ese vacío, al contrario, lo abre más y más. El romance grita, ven a mí, yo te daré felicidad, gozo y plenitud. Pero termina desilusionándote. Termina desilusionando a todo aquel que puso en él sus esperanzas. Pero el Nazareno aún te envía su voz. Y envía su voz a toda la tierra. Y te dice a ti, hey, ven a mí, tú que estás cansado. Ven a mí, tú que estás cargado. Ven a mí, que yo te voy a hacer descansar. Porque es ligero mi yugo. Es cierto, hermanos, muchas veces vamos a tener derecho de responder cuando un hermano o hermana nos hable mal, pero elige la paz. Es cierto, tendremos derecho de exigir, pero elige ceder por amor. Es cierto, tendremos derecho a nuestra comodidad, pero elige servir, porque el camino de aquel que toma su cruz es el camino de la felicidad. Pero el camino de aquel que decide tomar el pecado es la insatisfacción constante. Hermanos, si Jesús no hubiera renunciado a sus derechos, si Jesús no se hubiera abnegado, no tendríamos la salvación. El Rey por amor nace en un pesebre, vive en humildad, entra en un burrito a Jerusalén, entrega su derecho a la vida por amor a nosotros. Y es por eso que tú y yo tenemos vida el día de hoy. Pregunta para ti, ¿qué es lo que el Señor te está llamando por amor a renunciar a tu hermano?
¿Cómo es que el Señor te llama al heroísmo el día de hoy? ¿En qué asunto el Señor te llama a soportar a un hermano? ¿Qué derechos el Señor te pide que te esfuerces por hacer a un lado por amor a tu hermano? Por la unidad de la iglesia, por amor a Cristo. ¿Qué es lo que te está pidiendo el día de hoy el Señor, mi amado hermano? Hermanos, la unidad en una iglesia no es tan fuerte como nosotros quisiéramos pensarlo. Tristemente, por diferentes circunstancias, la unidad en una iglesia puede resquebrajarse por mínimas cosas, por nimiedades. Y el apóstol Pablo lo sabe que los elementos de la conciencia cristiana pueden causar división dentro de una iglesia local. Sabe que lo sacrificado a los ídolos para quien come sin ningún problema y para quien no come porque tiene problemas de conciencia, sabe que puede haber una división dentro de la iglesia, sabe que puede haber un problema de unidad. Por eso el apóstol Pablo, cuando está hablando de los elementos de conciencia, dice: mejor antes de que pongas tus derechos a ejercerlos, decide renunciar a ellos. Renuncia a ellos. Y por eso tenemos aquí el capítulo 9, hermanos. El capítulo 9 es de renuncia. Renuncia a tus derechos. Primero, antes de cualquier cosa, renuncia a tus derechos. Hermanos, si Pablo estuvo dispuesto a morir por los corintios, nosotros, hermanos, hemos de esforzarnos hasta la muerte por guardar la unidad de nuestra iglesia en el evangelio. Hermano, ¿qué tan dispuesto estás para guardar la unidad dentro de la iglesia? De tu iglesia, de la iglesia bíblica de Uruapan Anástasis. Hermano, hasta la muerte, esfuérzate. Agonizomai es la palabra en griego. Agoniza, esfuérzate para evitar chismes, para evitar calumnias, para evitar divisiones por medio de asuntos de conciencia, para evitar divisiones por medio de asuntos doctrinales de tercero o segundo orden. Esmérate para que la iglesia no tenga división. Vamos a los versículos 16 y 17. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Aquí llegamos al punto número 2, hermanos. El primero era morir a ti. El segundo es vive el evangelio. ¿Cuál es el segundo punto, hermanos? Vive el evangelio. En la Biblia, mis hermanos, hay muchos héroes de la fe, pero hay uno que me encanta, y me encanta porque encarna al Señor Jesucristo. Quien pudiendo, miren hermanos, quien pudiendo haber refundido, ¿sí entiende el término, verdad? Quien pudo haber refundido a sus hermanos hasta lo más profundo de la prisión allá en Egipto, por causa de lo que le habían hecho, no lo hizo. ¿Sabe usted de quién estoy hablando? De José, el soñador. A José, hermano, ¿qué le hicieron sus hermanos? Lo maltrataban. A José, sus hermanos le tenían envidia. A José, sus hermanos lo querían matar. A José, sus hermanos lo metieron a un pozo, una cisterna. Lo aventaron para allá. A José, sus hermanos, no contento con eso, lo sacan del pozo, lo venden como esclavo. Y va como esclavo para Egipto. Y después ya conocemos la historia. El Señor bendice a José y lo convierte en el segundo de Faraón. Y llegan sus hermanos porque había una hambre en toda la tierra. Miren hermanos, José bien podía porque tenía el poder de hacerlo. Agarrar a sus hermanos y refundirlos hasta lo más profundo de la cárcel y allí dejarlos hasta que se murieran por lo que le había hecho. Pero no, ¿qué fue lo que hizo José, mi hermano? José reconcilió. José dijo: miren, todo lo que ustedes hicieron fue con el propósito de Dios, de que estuviera aquí el día de hoy. Hizo a un lado sus derechos, hizo a un lado el poder que él tenía para reconciliar y para amar. Híjoles, qué preciosa historia, ¿verdad, hermanos? Él renunció a pagar con la misma moneda. Y José, hermanos, lo tenemos en la Biblia porque él encarnaría, él apuntaría al héroe de héroes,
al héroe de héroes, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, quienes sus hermanos los judíos lo maltrataron, quienes sus hermanos los judíos lo mataron, hermanos, quienes sus hermanos los judíos hicieron toda clase de mentiras y levantaron toda clase de calumnias contra él. Imagínense. Y el Señor compró salvación también para ellos. Oh, mi hermano, qué bendición. Hago una pregunta, me la hago a mí mismo, pero usted también puede responder. ¿Anunciar el evangelio es responsabilidad del pastor Daniel? ¿Anunciar el evangelio es mi responsabilidad como ministro? Y la respuesta es: así es. En este púlpito, mis amados hermanos, en este púlpito se ha de predicar el evangelio constantemente. No predicaremos otra cosa que no sea Cristo y a este crucificado y resucitado al tercer día y ascendido en los cielos. En este púlpito vamos a predicar el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo hoy, repita conmigo, hoy está salvando vidas, la mía, la tuya, y salva vidas de aquellos que no le conocen. Cristo es, y su poder es el que entierra nuestro viejo hombre, lo crucifica para darnos una nueva vida, iglesia. Es el evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree hoy mismo. Y es mi responsabilidad como pastor y predicador poner el evangelio siempre en la palestra, hablarles del arrepentimiento, hablarles de lo terrible que es el pecado para ti y para quienes están a tu alrededor, hablar de lo terrible y pecaminoso y de grandes consecuencias que es el pecado, que son los hábitos pecaminosos, pero también hablarte de la gracia de Dios y lo que hay en el Señor Jesucristo para que tengas una nueva vida, para que no seas esclavizado a tus pecados, para que lo venzas. Es mi responsabilidad, hermanos. Hermano, es mi responsabilidad recordarte que no estás derrotado y que no serás derrotado jamás. Y que puedes vencer el pecado, hermano. Y que puedes vencer la transgresión a la ley. Oh, pastor, es que todavía peco y mi pecado me derrota constantemente. Hermano, toma el poder del evangelio entonces. ¿Acaso Cristo está muerto, te pregunto? ¿Acaso Cristo se quedó crucificado? ¿Acaso Cristo se quedó en una tumba? ¿Acaso de Cristo se habla que sus discípulos agarraron el cuerpo y se lo llevaron a quién sabe dónde, y esto es verdad? No, hermanos. ¿Acaso el Señor Jesucristo está muerto? ¿Qué responden a eso, iglesia? No, resucitó. Entonces, si Cristo no está muerto y ha resucitado, tú tienes el poder para vencer. ¿Cuándo? ¿Ayer? No, tal vez ayer te vencieron, te venció el pecado. Hoy, y para vivir un día a la vez. Hermanos, yo mismo he visto el poder de Dios en mi vida, pero también lo he visto en su vida. ¿En mi vida, pastor? Sí, hermanos. Yo a muchos de ustedes los conozco hace más de 4 años, 5 años, algunos hasta más años. Yo he visto su fuerza, su esfuerzo. Yo he visto sus caídas, pero también he visto cuando se levantan. Y también he escuchado su compromiso en volver a la luz, en volver a la fe, en vencer el pecado. Y hermanos, no se trata de esforzarse más, no se trata de conocer más, no se trata de hacer más. Mientras más hagas y mientras más te esfuerces, más estrepitosa es tu caída. Si tú eres cristiano, tu viejo yo está crucificado, dice Pablo. Tu viejo yo está muerto, dice Pablo. Yo te pregunto, hermanos, supongamos que tú estás un día parado frente a una cruz y luego volteas a ver al crucificado
Y eres tú. Está crucificado. Clavos en la mano derecha, clavos en la mano izquierda, clavos en los pies. Es tu viejo hombre, es tu viejo tú, es tu malo, es tu versión mala. Te pregunto algo, hermanos. Ahí está crucificado, lo ves agonizando. Tú tienes una nueva vida y lo ves agonizando al viejo tú. Te pregunto, hermano, ¿le tendrías miedo? ¿Tendrías miedo de que se bajara y te apuñalara por la espalda? ¿Crees que tendría la suficiente fuerza y el suficiente poder para dominarte, para doblegarte, si se bajara? No, hermano. Si se llegara a caer, se quedaría en el piso. La analogía que hace el apóstol Pablo es para decirnos lo siguiente: con el nuevo hombre, con la nueva vida que tú tienes, el pecado no te puede dominar. No puedes dejarte dominar por el pecado, porque tienes el poder de Cristo en tu corazón para vencer el pecado que te asedia. Y aquí estoy de nuevo, mi hermano, predicándote el evangelio y recordándote que no hay derrota con Cristo, que el pecado, que tu viejo yo está muerto, que tu viejo yo está crucificado, que tienes el poder para una nueva vida por medio del Espíritu que fluye en ti. Porque en Cristo, mis hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hermano, por eso he de predicar el evangelio, para recordarte una y otra vez quién eres en Cristo y para que vivas conforme a ello. Para recordarte que eres justificado, y si justificado tienes paz para con Dios y tienes una nueva vida y estás muerto al pecado y tienes vida eterna y eres hijo de Dios y eres amado y eres escogido y eres heredero y eres adoptado y eres de la familia de Dios. Y aquí estoy recordándotelo una y otra vez para cuando el enemigo llegue a tu mente y te haga creer que no hay esperanza, y para cuando el enemigo llegue a tu mente y para cuando te recuerde que eres un perdedor, y para cuando te recuerde que eres un hipócrita, y para cuando te recuerde que has hecho las cosas mal, y para cuando te recuerde que eres débil, tú puedas decirle: pertenezco a la familia de Dios, yo sé quién soy, sí he fallado, pero puedo regresar a Él y seré aceptado y seré recibido con los brazos abiertos. Hermano, si un día mi hijo estuviera jugando con sus vecinitos afuera de la casa y yo me asomo por la ventana y veo que mi hijo empieza a patear a los vecinos y a hacerle trampa a los vecinos y a echarle tierra a los hijos de los vecinos con los que está jugando, le hago la pregunta, hermano: ¿quién cenaría en la noche en mi casa? ¿Quién cenaría en la noche en mi casa, hermanos? Mi hijo. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Porque es mi hijo. Y eso te recuerda quién eres tú. La salvación no es por lo que haces o dejas de hacer. La salvación es por la familia a la que perteneces. Y perteneces a la familia de Dios. Y cuando fallezcas y estés en gloria, ¿quién va a cenar con Cristo? Tú, yo. ¿Por qué? Porque somos de la familia de Dios. Y aquí estoy, mi amado hermano, otra vez predicándote el evangelio, recordándote quién eres en Cristo. Dice Pablo: ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí, hermanos, es juicio. Oh, si no anunciamos el evangelio. Oh, hermanos, si yo les dijera que usted se tiene que esforzar más y más en sus fuerzas para ser una mejor persona y la mejor versión de usted. Y si yo me pusiera aquí a manipularlo, y si yo me pusiera aquí a decirle que usted tiene que dar mucho dinero para que Dios lo bendiga más, y si usted quiere que Dios lo bendiga más y más, usted tiene que dar mucho dinero y tiene que servir mucho al Señor. Y si yo me pongo aquí y los hago sentir bonito todos los días y decirles cosas bonitas a su oído,
y no los confronto con su pecado en el evangelio, dice el apóstol Pablo, ay de mí, oh mi amado hermano, juicio me esperaría, porque responsabilidad tengo y porque voy a dar cuentas por cada uno de ustedes, amados hermanos, cuando esté en la gloria, por cada uno de ustedes, y voy a dar cuentas por lo que estoy hablando. Y si no estoy hablando el evangelio, el príncipe de los pastores tendrá juicio para conmigo y mayor condenación habrá para mí. Pastor, pero hay mayor juicio y mayor condenación en el cielo o en el infierno, en este caso. Hermano, hay mayor juicio y mayor condenación para aquellos que fueron engañadores, para aquellos que fueron falsos maestros en el infierno, porque en el infierno sí hay diferentes grados de dolor para aquellos que hicieron mal. En la semana estuve viendo un documental de un hombre llamado Marcial Maciel, mexicano, sacerdote, católico romano, por cierto. Hermanos, se le imputan, de los que se saben, más de 60 violaciones a niños, de los que se saben. En los documentales se vio que se fue por allá a ciudades de Europa y por allá hizo de las suyas también con niños. Manipulación a las personas para que dieran dinero, enriquecimiento ilícito, y a la hora de morir las personas alrededor de él estaban preocupadas precisamente por su salvación y fueron para que recibiera la confesión, para que se confesara y pudiera tener absolución de los pecados a través de un sacerdote. Dicen los testimonios que cuando llegaban con Marcial Maciel para que se confesara, él sacaba espuma de la boca. Y después llamaron a un exorcista porque pensaba que después de toda esta vida, pues estaba poseído. Y lo intentaron exorcizar y volvieron a querer que se confesara. No se confesó. Y en la tradición católica, cuando no te confiesas, tus pecados no pueden ser absueltos. Y si tus pecados son de pecado mortal como los que hiciste, tu destino es el infierno. No hay más. Por lo que ha hecho, porque era precisamente un referente del evangelio de Cristo, mayor condenación tendrá. Y esto es claro, lo dice el apóstol Santiago en Santiago capítulo 4. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis ¿qué? Mayor condenación. Ahora, claro, nos podemos nosotros asombrar de lo que hizo Marcial Maciel en la Iglesia Católica. Pero mi amado hermano, hace unos años mi primo me decía que él le decía a sus compañeros que él quería servir al Señor y él quería ser pastor. Y sus compañeros le decían, para que traigas esas camionetonas que tienen los pastores, ¿verdad? Lo dices porque quieres tener dinero, le decían. Y hermano, tristemente, el cristianismo ha sido manchado por personas que no predicaron el evangelio. Engañaron e embaucaron a las personas y ha generado una desconfianza en la sociedad. Pero amado hermano, nosotros predicamos el evangelio de Cristo. Predicamos el evangelio de Cristo y lo hacemos de una forma desinteresada. Esa es mi responsabilidad como pastor. Y la responsabilidad de ustedes es que toda aquella persona que se pare a predicar y que tome el púlpito de la Iglesia Bíblica de Uruapan Anástasis, predique el evangelio. Predique el evangelio para que usted asuma el evangelio y, como dice nuestro punto de hoy, viva el evangelio, hermano, viva el evangelio. Viva el evangelio en todas las áreas de su vida. ¿Eres tu esposo? Ay, hermano, ¿cómo crees tú entonces que vas a demostrar el evangelio como esposo? ¿Has hablado tus derechos? Muere tu yo.
muere a querer tener la razón, ama sacrificialmente a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia. Efesios 6 es lo que dice para los esposos, de hecho. ¿Qué significa eso? Varón, renuncia a tu yo. Entrega la vida por tu esposa. Esposa, apropiate del evangelio. Renuncia a ti misma. Renuncia a tu derecho de tener la última palabra. Respeta a tu esposo. Sé gentil con tu familia. ¿Eres hijo? Obedece a tus padres. Renuncia a tu derecho de contestar. ¿Eres padre? Renuncia a tu derecho de reaccionar con ira. Y trata a tus hijos como Dios te ha tratado a ti. Con gracia, con misericordia, con amor. ¿Notan? Imagínense si yo no predicara el evangelio. Imagínate si tú no te apropias del evangelio. Vivirías en tu camino. Y como dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Si yo no te digo que tienes que arrepentirte, y si yo no te digo que lo que estás haciendo está mal delante de Dios, mi amado hermano, responsabilidad voy a tener delante de Dios. Como cristiano, di constantemente: renuncio a mi tono para no herir, renuncio a mi orgullo para reconciliar, renuncio a mi tiempo para servir, renuncio a mi comodidad para discipular, renuncio a mi preferencia, a lo que yo quiero para edificar a mis hermanos. Ay de ti si no es impregnado el evangelio. Ay de ti si no vives una vida en Cristo. Ay de ti si no predicas la palabra con el ejemplo. Se lo digo a usted, hermano. Y ay de mí también, evidentemente. Y la forma en que nosotros lo hagamos, Dios lo va a juzgar. Y vas a tener recompensa por lo que hagas. ¿Y con qué intención lo estás haciendo? ¿Con qué motivación lo estás haciendo? Dice el apóstol Pablo que él precisamente va a tener una gloria particular por haber hecho a un lado sus derechos. Y es que, mi amado hermano, uno como predicador, uno como pastor, evidentemente tiene responsabilidades que tiene que llevar a cabo. Y en el día final, en el juicio final, Dios va a poner en balanza las motivaciones por las cuales todos los pastores lo hicieron, por los cuales yo estuve predicando, por los cuales estuve aquí parado. Y si hubo motivaciones inadecuadas que no sean para la gloria de Dios y el crecimiento del evangelio, mis obras serán quemadas. Mi predicación no habrá valido absolutamente nada delante de Dios. Pero si lo hice con corazón y con amor para ustedes, mis obras serán como el oro que cuando pase por el fuego no se destruirán, sino que se mantendrán. Pero eso no es para mí solamente, hermano, es también para ti. Pastor, pero es que yo no predico, ni tampoco toco la alabanza, ni tampoco estoy en servicios que se vean. Mira, hermano, mira, y escúchame bien. Si tú eres una esposa que glorifica al Señor, no hay diferencia. No hay diferencia en lo que yo voy a ganar acá y tú vas a ganar allá. Si tú eres un buen esposo, estás proveyendo, quieres tratar a tu esposa con amor como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, y estás dispuesto a sacrificarte, y lo haces con esa motivación, no habrá diferencia. No hay diferencia en lo que yo estoy haciendo aquí arriba. Si tú soportas al hermano débil, si tú soportas al hermano difícil en la iglesia, que te habla de repente mal y que no te saluda y que te ve feo, y tú lo amas con amor y le das un abrazo en tiempo de iglesia, y Dios me lo bendiga, mi hermano, pero de corazón, Dios lo ve, hermano. Dios ve todo eso. Dios ve lo que las personas no ven, y eso es lo maravilloso, y será recompensado en el juicio final, y en el día final será recompensado para la gloria del Señor. Bendito sea Dios, mi amado hermano. Vamos al versículo 8 para ir finalizando.
¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Hermanos, ¿qué tienen en común los personajes bíblicos de Moisés, de Abraham y de Ruth? Hermanos, todos ellos en sus historias hicieron a un lado los derechos que le correspondían. Moisés no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón, y sus obras, sus actitudes, lo que él hizo con el poder del Señor fue contado para él. Lo mismo hizo Abraham, que por fe dejó su tierra y su parentela y se fue a buscar la promesa que Dios le había dicho. Y se murió sin ver la promesa, por cierto. Dice la Biblia que se murió viviendo las periferias de Canaán. Nunca vio lo que el Señor le había prometido, pero vio la ciudad celestial. Ruth, ¿qué fue lo que hizo Ruth, hermano? ¿Se acuerda de Ruth, de la mujer, de esta mujer Ruth en la Biblia? Que bien podía regresarse a a Moab, a su tierra. Pero ¿y qué dijo ella? No, yo te voy a cuidar, Noemí, y tu Dios será mi Dios y tu tierra será mi tierra. ¿Lo ven? Y estos personajes, mi amado hermano, se quedan en la historia, plasman la historia. ¿Por qué? Porque hicieron a un lado sus derechos, porque Dios los usó. Y evidentemente, hermanos, vemos a nuestro Cristo. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? Siendo Dios, la infinitud, aquel que crea con la palabra. Híjoles, aquel que con su palabra es crear todas las cosas. Él dice: renuncio a mis derechos. ¿Y qué es lo que hace? Se hace hombre. Y estando en la condición de hombre, ¿cómo vive? Como rey, pidiendo que lo respeten como rey a nuestro Señor Jesucristo. No. ¿Cómo vive? Bajo la ley, en estado de humillación, la muerte teniendo poder sobre su cuerpo. ¿Y luego qué hace? Estando en la condición de hombre, entrega su vida. ¿Por quiénes? Porque les habían hecho daño. Quienes les habían hecho daño. Híjoles, hermanos, ¿alguna vez te han hecho daño a ti? Acá duele, hasta lo más profundo del corazón. Duele, quema. ¿Y saben lo que hizo Cristo? Dio la vida por aquellos que lo habían dañado. Híjoles. Hemos de seguir sus pisadas entonces, hermanos. El amor siempre tiene forma de renuncia. ¿Cuánto amas a tus hermanos en Cristo, hermano? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus derechos de conciencia por amor a tu hermano en Cristo? ¿Es fácil hacerlo? No, no es fácil. En tu corazón estás listo para renunciar a todo tipo de calumnias, de chismes, para mantener la unidad de la iglesia. Porque, hermanos, nosotros no debemos de ser la piedra de tropiezo para que nuestros hermanos tropiecen y caigan. Vuelvo a hacerles la pregunta que les hice en la última predicación de la conciencia. ¿Somos nosotros guardianes, cuidadores, protectores de nuestro hermano en Cristo? Sí, sí. Yo soy guardián, cuidador y protector de Sergio, de su corazón. Sí, lo soy. ¿Es usted guardián y protector de su hermano? Sí, lo es. Sí, lo es. Entonces, hermanos, si sabemos que a nuestro hermano le causa problema comer pan de muerto con chocolate, no vas a invitarlo a comer pan de muerto con chocolate a tu casa, y tampoco vas a comer pan de muerto con chocolate frente a él. Si sabes que a tu hermano le es tropiezo el tema de el entretenimiento durante horas prolongadas, entonces no lo vas a invitar a ver 2 películas a tu casa, porque lo vas a hacer caer, porque él piensa que está pecando. Si él tiene problemas con el tema de las vacunas en su corazón y piensa que está pecando si se pone una vacuna, tú no le vas a decir: órale, váyase a vacunar, ¿no ve que va a contagiar? Ámeme. Si sabes que a tu hermano le es tropiezo los elementos de la Navidad, el árbol de Navidad, las esferas de Navidad, la fecha de Navidad, porque ese día no nació Cristo y es pagano,
No lo animes a ir contra sus conciencias. No es pagano, por cierto, hermanos. Si sabes que un hermano le causa problema a cualquier otro tipo de conciencia, cede a tus derechos. Renuncia a ellos por amor a él. Decora tu casa de Navidad, pero no lo invites, hermano, porque se me va a caer en una esquina. Le vas a poner una piedra a la entrada de tu casa. Renuncia a ellos, renuncia a tus derechos por amor a él. ¿Era pecado que comieran sacrificado a los ídolos, hermano? Las personas que estaban dentro de la iglesia de Corinto. ¿Era pecado que comieran sacrificado a los ídolos? ¿La comida, la carne? No era pecado. Ni tampoco era pecaminoso. Pero dice Pablo, si conozco un hermano que le es tropiezo, no lo voy a hacer caer. Prefiero, no, dice Pablo, prefiero no comer carne jamás frente a mi hermano que le causa problemas. ¿Notan la disposición a la renuncia que hemos de tener, hermano, para amar a nuestros hermanos en estos temas? Porque el amor de Dios ha sido derramado para nosotros. Y porque por ese amor que tenemos podemos ceder. Eso fue lo que hizo Cristo. Es lo que haremos también nosotros entonces. Sí, hermanos, también es nuestro deber enseñar a nuestro hermano que le causa este tipo de problemas, enseñar a nuestro hermano las escrituras, qué es la libertad cristiana, qué es la ley de Dios, qué es el nuevo pacto. Sí, también es nuestra responsabilidad. Más adelante lo vamos a ver. Lo que hoy estamos viendo es la responsabilidad que tienes por cuidar el corazón de tu hermano. Pastor, voy a renunciar a mis derechos siempre y todos los días por causa de mi hermano que tiene problemas en su conciencia. Mire, hermano, la respuesta rápida es no. No. Si así hubiera sido, o sea, que tendríamos que darle paso y siempre tendríamos que adaptar nuestra vida a los hermanos que tienen problemas en su conciencia respecto a ciertos temas. Si así hubiera sido el caso en la historia de la Biblia, estaríamos congregándonos en sábado. Estaríamos comiendo dieta kosher, es la dieta que comen los judíos. O sea, no es, hermano, usted no se estaría comiendo una carnita de puerco o un menudo, una carnita de puerco. Una carnita de puerco bien a gusto. Ahí su morisquetita con carne de puerco. No, usted no podría estar comiendo eso. No podría traer la ropa que tiene ahorita. Y así un sinnúmero de asuntos que tenemos. ¿Por qué razón? Porque hay responsabilidad entre la información de la conciencia y hay responsabilidad entre ceder tus derechos por amor a tu hermano. Pero ya después hablaremos sobre esto. Como conclusión, iglesia, es difícil, sí, es difícil, pero no es imposible ceder los derechos. Mi hermano, esta es una iglesia muy linda, es una iglesia muy bella. Y como te lo dije hace rato, muchos elementos de nuestro diario vivir van a causar división dentro de la iglesia. Pueden causar división dentro de la iglesia. Pensamientos, formas de vida, hasta cómo nos vestimos, qué comemos, qué hablamos, qué decimos, qué leemos, cómo saludamos. O sea, hay muchos elementos que pueden causar división dentro de la iglesia. Hermano, cede tus derechos, pasa por alto, reconcilia, ama a tu hermano para que la unidad de la iglesia se mantenga entre unos y entre otros. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Señor amado, gracias por recordarnos el Evangelio de Cristo. Gracias porque nos recuerdas el poder que tenemos en ti, el poder que tenemos en Cristo. Mi Dios, ahora es tiempo de terminar esta predicación, pero oro Señor para que tu iglesia se lleve estas palabras en su corazón, para que recuerden lo que has hecho por nosotros, para que recordemos la bendición que hay en ti, en ceder los derechos, en la reconciliación, en la unidad de la iglesia.
para no dividirnos y separarnos por preferencias, por asuntos de conciencia o por cualquier otra cosa. Señor, guarda nuestro corazón del enemigo, que va a susurrar a nuestra mente y a nuestro oído que no debemos de escuchar tu palabra o tu voz. Guarda nuestro corazón, mi Dios, del enemigo, para que al contrario escuchemos tu palabra y para que tu palabra nos guíe también. Bendiga esta tu iglesia, mi Señor, que has amado y has comprado desde la eternidad hasta la eternidad. Gracias por habernos unido y porque somos de bendición y de edificación, cada uno de nosotros, entre nosotros. Seas glorificado por esto, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.